estimados amigos, gusto de saludarles. Aquí Roberto Pena, como siempre, en otro programa a través de la señal atmosfera.cl, donde queremos darle a conocer los distintos ámbitos, personalidades, encuentros, de todo un poco, ¿no es cierto?, en nuestro programa. Y la verdad que hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos frente a una tremenda profesional, una experta en grafología. La verdad que hoy es un día bastante especial para mí, sobre todo porque voy a aprender algo nuevo en el sentido que tengo un tremendo personaje aquí a mi lado, una mujer muy buena moza por lo demás y que tiene grandes estudios en la grafología. O sea, esto del asunto de uno conoce a la gente, ¿no es cierto?, a través de la escritura. Aquí yo no tengo mucho manejado el tema, pero de todas maneras, junto a Elizabeth Gordon, a quien se lo voy a presentar. Elizabeth, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. La verdad que contento de que nos haya recibido en su apartamento y por supuesto además de poder conversar de esta experiencia nueva, para mí sobre todo, de conocer lo que es la grafología. Ya. ¿Le parece? Sí. Aquí tiene que contarnos de todo, ¿eh? Ya. Inclusive yo me voy a someter, hasta mi firma la voy a someter, así que no hay problema. Y de algunas personalidades también. Bueno. Elizabeth, esto de la grafología, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo? Bueno, es decir, está comprobado, es decir, o sea, viene de antaño, por decirle, yo creo que antes de Cristo. Pero fue el precursor de esto fue Juan Hipólito Michon, quien era un sacerdote francés que empezó a recopilar escrituras y se dio cuenta que muchas escrituras, es decir, recopilaba estas escrituras y se dio cuenta que había mucha semejanza en la actitud, en la personalidad de los individuos, entonces las fue separando. Y después, el año 1900, en Francia, Crépy Jamin, es un francés, un psicólogo, recopiló todo esto que hizo el abate Hipólito Michon y fundó la escuela de grafología en Francia. Ah, se fundó una escuela. Una escuela en Francia. O sea, esto podríamos decirlo que es una profesión. Es una profesión. Ya. Incluso hay estudios en la Sorbonne y el país más adelantado, dijéramos, en Sudamérica es Argentina, a la cual he ido a congresos a Buenos Aires porque esta carrera se imparte en la Universidad de Buenos Aires. Yo pensé que los argentinos están adelantados solamente en fútbol, mira. Me extraña eso. Sí, los congresos que voy es a Buenos Aires. Sí, me parece. Es a Buenos Oiga, Aires. Lisa, y esto de la grafología, para usted como persona, primero supongo que tiene alguna otra profesión o trabajaba en otra cosa cuando se dedicó a... Bueno, yo era funcionaria del Metro de Santiago, orgullosamente, bueno, y me correspondió por muchos años ser jefa de contrataciones. Ya. Y me llamaba particularmente la atención, cuando yo les hacía llenar una ficha a esos postulantes, la letra y la firma, y sobre todo la firma. Y yo veía que ¿A usted le llamaba la atención eso? Eso, es sin decir, saber que sí. la grafología existía. Ya. Entonces cuando llegaba una persona a postular y llegaba muy así inhibido, la firma que me hacía era muy pequeña. Ya. Pero cuando llegaba uno así muy seguro de sí mismo, así, aquí vengo yo, aquí te la traigo pito. me hacía una tremenda firma. Entonces yo en ese momento le comento al jefe que tenía en ese minuto y le digo, qué increíble, le dije, cómo refleja la firma la personalidad del individuo. Entonces me dice, ¿tú te crees grafóloga? Entonces yo dije, ¿qué es eso? Es una ciencia. Entonces hace 20 años atrás compré mi primer libro de grafología. Y ahí me nació la inquietud. Comencé a estudiar después el año 98 en el Centro de Estudios Grafológicos de Chile. ¿Esto tiene historia a través de su familia? ¿Hay alguien más que ha practicado? Yo creo que no, porque la familia tiene... hay otra tradición en la familia, es decir, no de grafología, pero sí tengo parientes escritores, por ejemplo, pintores. Soy sobrina de Arturo Gordon, que es un pintor famoso. Me parece muy bien. Entonces, bueno, hay una vena, dijéramos, de por lado de la familia, una vena artística y aparte intelectual. Intelectual, ¿ya? me parece muy bien. Bueno, yo empecé en este centro de estudios, pero lamentablemente no estaba reconocido por el Ministerio de Educación. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora existe, ya. Y después me averiguo y en España dictaban un curso a distancia y era un instituto que está reconocido por el Ministerio de Educación de España.
Y yo ahí me matriculé y estudié. Realmente fue un privilegio haber estudiado con el doctor Mauricio Sandró, que él actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Grafología. O sea, el caperuzo de todo. Está considerado en este minuto el mejor grafólogo del mundo vivo, en este minuto. Todavía existe. Todavía existe. Y resulta que él ahora, su escuela de grafología ahora pasó a ser Universidad de Grafología. Mira, en España. El avance bastante Y el avance. grande. Y yo me titulé con él, yo recibí mi diplomado el año 2003. Pero les quería decir lo grande que es esta ciencia, porque los alcances que tiene. Para yo poder obtener mi diplomado, bueno, aparte de las tesis que tuve que enviar, tuve que dar un examen que fue realmente, ese lo encuentro que extraordinario. Me llegaron 20 escrituras, y esas 20 escrituras yo tuve que determinar el coeficiente intelectual de las 20 personas y determinar, es decir, en rango, quién era el más inteligente, el menos inteligente, y una vez que yo tenía determinado el coeficiente intelectual, yo tenía que determinar el sexo y la edad. Mira. Elizabeth, ¿cómo podríamos definir la grafología? Bueno, ¿cuál sería el término oficial? El término oficial que la que señala el doctor Mauricio Sandró es que es la investigación profunda de la personalidad humana, porque nosotros analizamos la funcionalidad cerebral. Ya. Es el cerebro que escribe, no es la mano, es el cerebro. O sea, a través de esta ciencia, ¿no es cierto?, podríamos descubrir los miedos, las virtudes que puede tener una persona. Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Es medio peligroso el asunto este, ¿eh? Absolutamente todo. Sí. Es decir, la tendencia se pueden descubrir fácilmente la psicopatía, la mitomanía, ¿eh? ¿se fija? Es decir, Sí. la cleptomanía también. También. Entonces, bueno, justamente a raíz de eso que yo llevo 7 años trabajando para una empresa que por razones de reserva o no es algo confidencial, Sí. yo no puedo revelar ese nombre de esta empresa, y llevo 7 años trabajando con ellos. Entonces, ¿qué es lo que más les interesa a los gerentes de esa empresa? Que la persona, saber las personas que trabajan en claro, conocer, por ejemplo, de esa persona que tenga voluntad, que es la fuerza volitiva de la persona, que eso yo lo puedo determinar a través de la escritura, la constancia y además la honestidad. ¿Ya? Entonces son 3 factores importantísimos para una empresa. La verdad que es como viene... Me sorprende porque a lo mejor uno podría pensar, pues sí, pero se debiera saberlo la empresa. Y no, la empresa Claro, no hacen eso. claro, no, y lo contratan según un currículum, no sé. Nada más. Bueno, por ejemplo, muchas veces me toca, por ejemplo, que tengo que seleccionar un operario. Pero si ese operario tiene una firma de un ególatra, ese hombre nunca se va a someter a las órdenes de sus superiores, porque él se siente casi como un gerente, entonces no puede desempeñar un cargo operario. Es como y nuestro, viceversa. Es como nuestro director, señora Elisa, no se preocupe, nuestro director Oscar Jofrá, es igual. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente me piden que analice un gerente y tiene una firma con un complejo de inferioridad muy grande, ese hombre no va a ser capaz de dirigir un grupo humano. ¿Usted alguna vez alguna personalidad importante, llámese político, artista, futbolista, lo que sea, le ha visto a través de la grafología, le ha dicho? No, no me he atrevido. No me atrevo. No me atrevo. Es pero decir, tampoco le ha tocado tener la posibilidad de estar con alguna No. Generalmente me llegan a mí las escrituras porque curiosamente tengo mi oficina aquí mismo en mi apartamento. Me llegan las escrituras de todo Chile, pero ya. Yo no conozco a las personas. Es decir, pero es increíble porque yo no las veo, pero en el fondo es como que yo hago un retrato hablado de cómo son ellos. Yo creo que ni siquiera ellos saben que tienen de repente virtudes o carencias, por ejemplo, afectivas que se determinan a través de los gestos gráficos, porque yo aparte de la escritura los hago dibujar un árbol, que es del test de Koch, y además una persona bajo la lluvia, entonces yo con eso hago un estudio completo de la personalidad. Bueno, Elisa, yo le iba a consultar un poquito más en la parte personal, si me lo permite, ya que estamos en su casa y que nos ha recibido muy cordialmente por lo demás. Casada. Sí. ¿Hijos? 2 hijas, 2 Lolas. 2 Lolas. Grande, ya soy abuela. Ah, abuela, mire que soy bien. abuela. No se le nota que es abuela, Ay, para serlo bien honesto. ¿Y sus hijas?
estudiante. No, las dos. ¿Alguna le llamó la atención esto de la grafología también, no? Sí, podría contar una anécdota Sí. muy pintoresca que me pasó en un centro médico. ¿Ya? Y estaba yo al lado de mi hija esperando que ella firmara su bono, y antes de ella firmó una señora. Entonces yo, con la ciencia esta que me apasiona, la grafología, miro la firma de la señora y digo, uy, qué señora tan enrollada. Y después le toca el turno a mi hija y me firma, y era más enrollada que la señora. Más enrollada. Entonces yo después le digo, hija, aquí vamos a tener que hacer un trabajo serio y usted va a tener que cambiar su firma. Porque se refleja mucho los problemas emocionales que las personas han tenido durante la infancia. A ver, pero Lisa, a ver, aquí hay algo que a mí de repente como, no es que no me encaje, no que me calce, como dice un amigo mío, pero ¿esto, por ejemplo, va de la mano con la psicología? Sí, totalmente. Sí, aquí, Porque usted por me dice ejemplo, para que cambie una persona, porque tiene que haber un tratamiento, tiene que haber sesiones de claro, conversación. pero y todo. existe lo que se llama la grafoterapia. Y está ¿Ya? comprobado científicamente que si la persona cambia su escritura, cambia su personalidad. Y al cambiar su personalidad, cambia su actitud frente a la vida. Yo hace meses atrás... ¿Eso es para todas las personas? Para todas las personas. Y lo comprobé científicamente con un niño que atendí, que él llegó muy triste porque estaba sufriendo de bullying en el colegio, porque Ya. él era muy mal alumno. Entonces yo le di instrucciones precisas a sus padres que él tenía que hacer una copia todos los días, hacer caligrafía, que ahora los colegios prácticamente no ya la hacen. no la hacen. Quisiera caligrafía para que él pudiera mejorar la función de su cerebro, de su corteza cerebral, y él pudiera agilizar sus ideas, porque ¿qué es lo que ocurría? Que cuando el profesor anotaba la materia en la pizarra, todo el mundo terminaba de copiar y menos él. Entonces al final era el peor alumno del curso. Entonces yo le dije, de ahora en adelante usted me hace una copia todos los días. Ese niño que tenía promedio 3 y 2, a los 6 meses de las instrucciones que yo le di, el niño llegó con su cuaderno, con una letra totalmente legible y con notas de 5 y 6. Mira, increíble. Entonces yo lo comprobé con hechos concretos en ese niño. Y nosotros que encontramos, cuando nosotros estudiamos, encontrábamos tan tontos hasta la caligrafía, estar anotando la A, ¿no es cierto?, la No. B, y mire cómo son las cosas a través del paso del No, tiempo. y además el hecho de hacer la caligrafía, es decir, está dijéramos, haciendo funcionar su cerebro, porque si está comprobado científicamente que es el cerebro que escribe. Porque si hay una persona que en un momento dado sufre una enfermedad al cerebro, esa persona jamás va a volver a escribir igual que antes. ¿Y usted se ha hecho su propia grafología? No, yo creo que aquí el doctor Sandro me hizo mi análisis de todas maneras. Del Pero si, por momento, ejemplo, del momento que los exámenes que me llegaban de España, yo tenía que contestarlos en forma manuscrita. Ya. No, yo no los podía mandar por internet, eran todos manuscritos. ¿Y por qué él tiene esa política? Porque de esa forma él descubre cómo va evolucionando su alumno. Claro, justamente. Porque analizó siempre mi escritura y mi firma, es decir, durante los 4 años que estudié con él. Yo quería hacer una pregunta. Ya sé que con su hija también hizo un trabajo, ¿no es cierto?, también bastante especial, de esto de la grafoterapia que usted ha nombrado. Pero yo quería hacer una pregunta que aquí saltó dentro de nuestros amigos que están en la producción, que hay alguna persona, por ejemplo, que puede falsear, sabiendo algo de esta ciencia, poder falsear, ¿no es cierto?, por ejemplo, una firma en el momento de ir a buscar un trabajo, Sí. o de lo que me explicaba usted, ¿no es cierto?, a través de la empresa Sí, que trabajaba. sí, puede falsear la firma, pero no así la escritura, porque le explico. Es decir, nosotros en forma consciente podremos, por ejemplo, si vamos a postular un trabajo, le dicen, generalmente nosotros pedimos 10 líneas y una firma. Bueno, al comienzo, en forma consciente, la persona va a escribir lo mejor que pueda. Claro. Quizás tal como dice usted, como falseando un poco su escritura. Pero no pensando, pero no pensando en escribiendo bien, sino que tratando de pensar. y tratando de escribir bien. Pero ¿qué pasa? Que las 5 primeras líneas, pues, ahí va a estar en forma consciente. Pero cuando ya llegamos a la 10ª línea, ya fluye el inconsciente. Entonces, si bien es cierto la escritura arriba puede ser perfecta, pero después cuando va bajando ya empieza a fluir el inconsciente, y ahí en el inconsciente es cuando yo lo descubro realmente cómo es. Ya. O sea que en el momento podemos Claro. falsear todo y podemos Claro. salir re bien. Claro. Pero después, Claro, me parece. entonces, porque esa es la teoría que maneja el doctor Sandro.
Es decir, nosotros escribimos en forma consciente, pero después, a medida que vamos escribiendo, ya fluye el inconsciente. Ahora, lo otro que me salta también una duda bastante especial. ¿Qué veracidad, qué credibilidad tiene, ¿no es cierto?, el arte o esta ciencia, ¿no es cierto?, que es la grafología? Según los estudios, tiene una ¿Hay algún asertividad, margen de error? una asertividad de un 97%. 97%. Sí, sí, porque es decir, toda la metodología que a mí me entregó el doctor Sandro, uno descubre al ser humano y es exactamente los test que aplican los psicólogos, considerando el test de Rorschach y todos los otros test que ellos tienen. Porque hay que pensar que yo aquí puedo medir el coeficiente intelectual de la persona. ¿Ya? Y los psicólogos miden el test intelectual. Y así otras conductas, ¿se fija? Entonces, en el fondo, es decir, yo años atrás hice una selección de personal en un servicio público y todos mis informes fueron corroborados por la psicóloga. Y la psicóloga concordó realmente que yo lo que había descubierto en esa persona era exactamente lo que ella descubrió a través de todos sus test psicológicos. Ahora, estas son dos ramos totalmente distintas. Sí, pero siempre van de la mano. Pero van de la mano. Siempre van de pero, la por mano. ejemplo, usted no podría hacer una sesión de psicología si no hubiera la parte de la grafología. Claro, no. Yo solamente hago la parte... Usted podría hacer un estudio, ¿no es cierto?, de la persona, siempre y cuando... Solamente con la escritura. Solamente con y la después, escritura. por ejemplo, ya un caso, me tocó un niño, por ejemplo, que atendí, que era también víctima de bullying, y él se consideraba tonto, porque no voy a repetir el garabato que los niños acostumbran a decirle todos los días. El niño estaba muy, muy dañado emocionalmente. Ya. Entonces yo le dije, usted tiene un buen nivel intelectual, usted puede ser abogado incluso, le dije, Claro. si usted quiere, pero entonces ahora yo no puedo, dijéramos, hacer terapia como para reforzar su autoestima. Entonces lo mandé donde un psicólogo. Y ese psicólogo después, la madre me trajo el informe y el niño tenía un coeficiente intelectual de 105. ¿Eso qué significa? Perdón la Que ignorancia. tenía un buen nivel intelectual, porque Ya. se supone que el tope, dijéramos, es 100 y el niño tenía 105. Entonces le dije, tú nunca más vas a aceptar que nadie te dañe ni te ofenda en el colegio. Claro, porque Porque el niño era muy tímido, con el autoestima muy baja, entonces la actitud de él era tan disminuida frente al resto que todo el mundo creía que era tonto. Entonces, sí, porque además todos tenemos inteligencia. Claro. La diferencia es que algunas la desarrollamos algunas más, y otras otras menos, y otras, y además que está comprobado que tenemos distintas inteligencias. Entonces, de repente, por ejemplo, en la fundación donde trabajaba, llegaban madres que me decían, quiero que mi hija sea ingeniero. Entonces le dije, no, su hija tiene inteligencia verbal, ¿Ya? que estudie leyes, o que estudie pedagogía en castellano, o estudie pedagogía en biología, pero ingeniero no puede ser. No, es que mi hija quiere ser, no puede ser ingeniero. Porque hay mentes, pero claramente mentes matemáticas. Entonces, yo le digo, señora, no, su hija tiene que enfocarla por ese lado. Yo me voy a someter ahora. Yo me voy a someter. Voy a someter, pero en cámara dígame lo bueno, después me dice lo malo. ¿Ah? Y yo ¿qué hago? ¿Escribo algo o hago mi firma? A ver, haga su firma. Mi firma. Atento muchachos, voy a hacer mi firma ya. Ahí está mi firma. Ya. No me lo diga. ¿Qué podemos decir? Yo le sugeriría a esa firma que fuera más legible, ¿ya? Porque en la medida que una firma es legible, ¿Ya? la persona es más transparente y además es más segura de sí misma, porque aquí esta firma es como que de manera inconsciente usted se esconde, que no Ya. quiere que nadie lo dañe, que nadie lo dañe. Venía como listo para decirle que no. Claro, que nadie lo Sí, dañe. porque yo llegué aquí y le dije, a mí no, a mí no. Claro, es decir, en el fondo es como esconderse, así como refugiarse. Entonces, no, es decir, uno tiene que ser muy segura de sí mismo Ya. y firmar con su nombre y apellido claramente. Ya, yo voy a escribir mi nombre y mi apellido, o solamente mi nombre. Las dos cosas, su nombre y su apellido. Mi nombre y mi apellido. Como yo escribo, ¿cierto? Ujú. Y yo ahora... Ahí. Ya. Bueno, ahí yo podría determinar que usted es una persona inteligente, Gracias. muy racional,
y es una persona muy estructurada, además muy disciplinada, y si firmara así, una seguridad en sí misma pero extraordinaria. Pero por eso... Esas son las cosas buenas. Claro, las cosas buenas. Es que no tiene, en este minuto así, a simple vista, no hay nada malo. Lo único que podríamos decir que esta es una escritura tipográfica. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí a mí me cuesta medir la constancia, porque la escritura tipográfica generalmente es de picada. No me diga más. ¿Sabe por qué le decía yo que no quería que me contara nada más de lo mío? Después fuera de cámara me cuenta todo lo malo, ¿ya? Ya. Esto que quede bonito, o si no va a quedar muy feo. Elisa, a través de los estudios, a través de los años, de la experiencia que usted ha tenido, que seguramente que como trabaja en una empresa también donde tiene que conversar y ver a mucha gente, que son gente común y corriente, pero hay gente pública, personajes públicos que fueron, no sé, como decía yo antes, algún presidente, algún futbolista, un artista, ¿no es cierto?, un tipo famoso, claro. Qué sé yo. A través de las páginas de internet aparecen algunas firmas, ¿no es cierto?, uno se mete en Google y sí. aparecen algunas Yo colecciono firmas. Ah, colecciona firmas Sí, también. es nuestro deber coleccionar firmas. Que obviamente no es ilegal tampoco, lo decimos de inmediato. Sí, porque cuando aparecen en una página de internet ya aparecen en un periódico, claro, en cualquier lado, yo las ya reporto. ya no es ilegal, es totalmente legal. Nosotros a través de la página de internet sacamos esta firma, que es de la ex presidenta de la República de Chile, la señora Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que ahí está su firma, que la sacamos, y me gustaría que me dijera algunas cosillas de ella, Ya. que yo a ella la encuentro muy simpática por lo demás. Bueno, a mí me sorprende esta firma, porque yo tenía otra que había recortado de un periódico, donde ella colocaba claramente su nombre y apellido. ¿Ya? Y aquí, curiosamente, coloca solamente su nombre, y más curioso aún es que le tira una raya encima ¿Eso del podríamos nombre. decirlo que es de protección? No. ¿No? Aquí ella está prácticamente autoanulándose ¿En qué sentido? como persona. Es decir, persona. claro. O Es sea, decir, tiene que haber sido un momento bastante especial. en un momento, podríamos decir, depresivo, es decir, ¿no? porque no corresponde que alguien con la trayectoria que ella tiene pueda afirmar así. Y lo curioso es que tampoco aparece el apellido de su padre. Y en grafología el apellido del padre tiene mucha connotación porque significa que uno tiene orgullo por su figura paterna. Ya. Y si ese apellido no aparece, es porque en forma inconsciente la persona no tiene orgullo de su padre. Ahora, esta firma, como está en internet, qué sé yo, usted tiene otra, dice, pero ahí aparece... Claro, el nombre aparece de- claramente su nombre Y su y su apellido y con una rayita abajo. Y la Abajo. rayita abajo... No encima como No está encima. aquí. La rayita Claro, aquí abajo podríamos- significa necesidad de apoyo. Cuando va en una raya abajo, dice, esa persona necesita apoyo. Pero aquí ella es una como negación a sí misma. Mira, qué increíble, ¿ah? Pero bueno, ya podemos decir que sí fue... Claro, fue está muy pasando por importante una para este país. etapa distinta. Entonces... Sí. Tengo otra firma, y no es esta la que ustedes creen, no. Mentira. Esta firma, la voy a mostrar a la cámara, es de un jugadorazo, ¿no es cierto?, argentino, que ahora juega en España, en el Barcelona, junto a nuestro chileno Alexis Sánchez, Lionel Messi, futbolista, Lionel Messi, Ya. destacado futbolista internacional. Bueno, es un hombre, ya, de partida aquí nos enfrentamos a una firma que es semilegible, ¿Ya? pero es un hombre con aspiraciones muy elevadas y es un hombre muy ambicioso. Mire. Muy ambicioso. ¿En qué se Y ve? es muy seguro de sí mismo. Así como yo, para que ustedes noten, ¿cómo se ve que tiene ambición? ¿Por qué se ve que tiene ambiciones? Porque este es un bucle que se hace en la letra L. ¿Ya? Este bucle. ¿Ya ese? Ese bucle es el que determina las aspiraciones de la persona y como ustedes se fijarán, ese bucle es bastante grande. Grande. Por lo tanto, las aspiraciones que él tiene son muy elevadas. ¿Y por qué la ambición? Porque si ustedes se fijan, la firma va en forma ascendente. Cuando va en forma ascendente es porque la persona es ambiciosa. Que no es lo mismo que sea no es lo mismo que sea ambiciosa que por conseguir logro a través de la
de la buena onda, Claro, de la sabiduría que uno bueno, tiene. es decir, aquí, por ejemplo, a mí me ha tocado casos Pero ambicioso en el buen sentido. en el o buen, mal? es que hay una cosa, hay ambiciones nobles y otras que no son A tan eso me nobles. refería. Pero yo, no, aquí, solamente con la firma, yo no podría determinar eso, porque cuando yo hago la comparación entre la escritura y la firma, y me encuentro con una firma que es notablemente ascendente, y la escritura no es positiva, porque nosotros trabajamos con fort niveau, que hay con escrituras positivas y negativas, entonces ahí veríamos que la persona tiene ambiciones poco nobles cuando la escritura es negativa. Yo creo que este programa ha sido bastante noble para nosotros, hemos aprendido algo que realmente está algo muy lejos, porque uno nunca piensa en una ciencia, ¿no es cierto?, que es tan como poco común, por decirlo así, porque ¿cuánta gente será las profesionales en esto? No creo que sean muchos. Sí, bueno, yo creo que hay bastante, pero con la diferencia de lo que yo le explicaba, que en Buenos Aires la carrera tiene otra connotación. Sí, muy distinta. Es decir, ¿por qué? Porque se imparte en la universidad, hay centros de estudio reconocidos por el Ministerio de Educación de Argentina. Es distinto, acá no. Pero sí aquí en nuestro país también existe. Sí, en menor escala. en menor escala. Sí, me parece. Elisa, nosotros realmente contentísimos de que primero nos haya recibido en su casa y segundo que nos hayan hablado de esta ciencia tan especial, tan como ocultas para algunos, tan como prohibidas para algunos, porque realmente no se quieren mostrar, como dijo a mí, que no me quería mostrar. Una de las excepciones más grandes que tuve, porque tengo familia en Estados Unidos, y fui a comprar a una librería en Portland, gigantesca. ¿Ya? Entonces le dije, busco libros de grafología. Entonces va y me dice la vendedora, en la estantería de esoterismo. Y ahí yo quería... Esoterismo. Ah, sí, entonces lo tenían en el lado esotérico. Y eso me decepcionó, porque esto no tiene nada de esotérico. Ya. Es una ciencia. Me parece. Y eso lo quiero aclarar. Me No, parece. no somos adivinos. Bueno, el esoterismo, ¿no es cierto?, se refleja a través del universo y en lo de grafología a través de nuestras mentes. Elizabeth, muchas gracias por este momento tan especial, le agradecemos. Yo sé que usted tiene muchas ganas de seguir atendiendo a mucha gente también, ¿no es cierto?, tratando de ayudarlo y por supuesto, ahí tiene la cámara, para que diga todo lo que necesita, dónde la podemos ubicar, ¿no es cierto?, cuáles son sus números, su correo, todo lo que usted quiera. Es decir, puedo dar, mi página web es www.eligordongrafologia.com y mi celular es el 9-371-5393. Ya lo saben, pues, amigo mío, hemos visto una nueva experiencia en este programa a través de la señal lasdosperas.cl y por supuesto nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad con otro tema tan interesante como este. Muchas gracias, chao, que estén bien.